trayectorias discretas, continuas, que es lo que está planteado en la unidad 4, desigualdad de Chebyshev, y la unidad 6, que son las distribuciones especiales de probabilidad entre las 4 distribuciones, o las 5, binomial, Poisson, hipergeométrica, normal, porque había una pregunta también en el aula virtual respecto de la normal. Sí, la normal entra, por supuesto, es uno de los temas centrales de la unidad 5, normal y exponencial, ¿sí? Lo único que no entraría, que también había una consulta al respecto en el aula virtual, son las aproximaciones de binomial y de Poisson a la normal, que en algún práctico se lo dieron, pero que en el nuevo material no está, porque, digamos, ya trabajando con el software estadístico, no son necesarias esas aproximaciones, porque se pueden calcular las probabilidades exactas para cualquier tamaño de muestra, ¿sí? Antes, como trabajábamos sin el software, en algunos casos se utilizaban esas aproximaciones para calcular las probabilidades cuando los tamaños de muestra eran bastante grandes, ¿sí? Ahora no, y eso también les aclaro que respecto de los ejercicios de la unidad 6, que, por ejemplo, en el caso de normal o de Poisson, de binomial, ustedes han aprendido a calcular las probabilidades, como indica el apunte, a través de, por ejemplo, del software InfoStat, o a través de la aplicación que les permite calcular las probabilidades. Entonces, en el parcial, como no van a poder abrir InfoStat ni usar el celular, digamos, para calcular esas probabilidades, si hay un ejercicio de normal, de binomial, de Poisson, ustedes van a tener o la salida de InfoStat como dato adicional en el ejercicio, para que de esa salida ustedes puedan obtener los valores de las probabilidades que les hacen falta para resolverlo, o bien van a tener la información relativa. Por ejemplo, también pueden tener un print de pantalla de la aplicación, digamos, donde está la información de las probabilidades, o van a tener distintas probabilidades, digamos, como dato, y ustedes van a tener que elegir cuál usar para resolver el ejercicio, ¿sí? Pero quédense tranquilos que esa información en cada uno de los enunciados va a estar cargada de alguna manera la información necesaria para que ustedes calculen sin que tengan que usar el calculador de probabilidades, por ejemplo, de InfoStat o la aplicación, ¿sí? O las tablas que se usaban antes, digamos, si hay alguno que está recursando, en años anteriores a veces se usaban las tablas para calcular probabilidades, eso tampoco es necesario en el parcial, porque toda la información va a estar dada con el enunciado del ejercicio, ¿sí? Bueno, entonces arranca Lucio con el primer ejercicio del repaso, y yo me quedo acá por si va surgiendo alguna cuestión. Bueno, paso a presentarles la pantalla entonces. A ver si me pueden decir si se ve bien ahí. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces la profe les mandó un PDF donde les daban los enunciados de los ejercicios. Como íbamos a trabajar los primeros 3 ejercicios, y en el primer ejercicio nos dice que una empresa ha estimado que la demanda aleatoria de sus potenciales clientes, presentado por la variable X, se comportará semanalmente conforme a la siguiente función de densidad. Acá tenemos la función de densidad, que la tenemos planteada por C multiplicado por X menos 2, cuando X está entre 4 y 6, el límite inferior 4 y el límite superior 6, y 0 para cualquier otro valor. Primero vamos a trabajar con el inciso A, que nos pide que encontremos el valor de C para que f de x sea función de densidad. Entonces, para que f de x sea función de densidad de x, deben cumplirse 2 condiciones. Primero, que f de x sea mayor o igual a 0 para todo x, porque no podemos tener probabilidad negativa, y que cuando integremos a la variable en todo su soporte, o sea, infinito menos infinito, acá como está planteado el integral, va a ser para nosotros menos infinito 4 e infinito 6, ya que de 4 a menos infinito es 0 el valor, y de 6 a más infinito la variable toma 0. O sea, a nosotros nos importa donde la variable tiene probabilidad. Entonces,
La primera condición se observa que se cumple a simple vista, porque si vemos los valores que toma X, si 4 menos 2 es 2, 5 menos 2 es 3 y 6 menos 2 es 4, no vamos a tener ningún valor negativo. Y para la segunda, vamos a utilizar la segunda propiedad para encontrar el valor de C. Entonces, reemplazando en lo que teníamos como segunda condición nuestros valores, ponemos en el límite superior 6 y en el límite inferior 4, y bueno, ahí reemplazamos nuestra función. Nos tiene que dar igual a 1. Ahora, bueno, es una cuestión de resolver este integral. Sacamos C, que es una constante afuera del integral, y ahora podemos aplicar la regla de la resta. O sea, dividimos en dos integrales y las restamos. Entonces, bueno, la integral de x es x cuadrado sobre 2, y la integral de 2 respecto de x es 2x. Ahora, bueno, tenemos que evaluar esto en 6 y 4 como límite superior e inferior, y bueno, esto nos va a quedar que c es igual a un sexto. No sé si estoy yendo muy rápido, pero cualquier cosa me frenan, no hay ningún problema, pero esto es bastante trivial, desde que usamos nuestra función hasta despejar c. Entonces ahí quedaría resuelto el inciso A. Ahora ya podemos reemplazar c en nuestra función de densidad para ver que un sexto de x menos 2 es ahora nuestra función de densidad. Si quisiésemos ver, por ejemplo, si se sigue cumpliendo la condición primera de que la f de x tiene que ser mayor o igual a 0 para cualquier valor, si reemplazamos a x por cualquiera de estos valores, siempre va a dar un número positivo. O sea, no hay forma, salvo que si x, por ejemplo, tomase el valor 1, ahí sí, porque nos quedaría 1 menos 2 menos 1 multiplicado por un sexto, y no podría ser función de densidad. Entonces, el inciso B nos pedía la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5. Entonces, ahora tendríamos que tomar como límite inferior 5, ya que nos importa la probabilidad desde 5, hasta infinito. Que bueno, nosotros, como dijimos antes, no nos importa tomar valores mayores a 6, ya que nuestra función, si x toma valores mayores a 6, va a ser 0. Entonces, planteamos nuestra función y el límite superior va a ser 6 y el inferior 5. Entonces, acá resolvemos la integral. De nuevo, va a ser bastante, casi siempre vamos a tomar, la vamos a resolver de la misma forma, porque siempre buscamos sobre la misma función. O sea, de nuevo aplicamos la regla de la resta, y bueno, sacamos de nuevo la c, lo que era c antes afuera, la constante, y bueno, sacamos las integrales de x, que sería x cuadrado sobre 2, valor en 6 y 5, y de 2, que nos quedaría 2x, valor en 6 y 5. Yo acá no les puse la resolución en sí, porque es bastante lo mismo de antes, pero bueno, el resultado va a ser que va a ser 7 medios. Pasamos, bueno, no sé si queda alguna duda, cualquier cosa, ya les dije, ¿Necesitan que volvamos sobre algún punto anterior? Había una de las chicas ahí que decía que íbamos un poco rápido. Bueno, perdón. ¿Quieren que Sí, ¿qué revisen? cosa no quedó clara? ¿Hay alguna duda, chicos? Pregunten con tranquilidad. Bien. No, dice que está bien. Bueno, está bien. Que vayas un poquito más lento. Bueno, pasa que como son cálculos, por ahí yo voy rápido, pero bueno, no hay problema, voy más lento. Entonces pasamos al inciso C, que nos pedía calcular la mediana. Entonces, bueno, acá les puse que la mediana de x es igual al cuartil, ¿sí? ¿Pasó algo? Bueno. Entonces, bueno, la mediana de x sería como el cuartil 2, o sea, si dividimos en cuartiles nuestra función, el cuartil 2 va a ser el punto donde la probabilidad acumulada es el 50%. O sea, nosotros podríamos hacer este cálculo de dos maneras. Por ejemplo, acá yo lo planteé de menos infinito a mu, que mu sería nuestro cuartil 2, o sea, sería la mitad de nuestra función de densidad. Entonces, no solamente podríamos hacerlo así, sino también de infinito a mu, porque si yo tomo de 0 a un medio, es lo mismo que de tomar de un medio a 1, ¿se entiende? O sea, para sacar la mediana.
Bueno, yo escuché y puede ser que mandaron un mensaje, yo no puedo leer el chat ahora como estoy presentando, cualquier cosa, si alguien me puede activar el micrófono y decirme si surge alguna duda, buenísimo. Yo te voy avisando, Lucia, cualquier cosa. Bueno, bueno, entonces, como dijimos, menos infinito va a ser nuestro valor inferior 4 y mu va a ser una variable que vamos a tener que despejar. Y bueno, esto multiplicado, ¿no?, por nuestra función de x, y lo igualamos a un medio, porque como dijimos, nuestra probabilidad tiene que ser igual a un medio en ese punto, porque vamos a tomar toda la probabilidad acumulada hasta ese punto. Bueno, entonces resolvemos, como les dije, ponemos 4 en el límite inferior, planteamos toda la función de densidad, y bueno, de nuevo, sacamos afuera la constante, aplicamos la regla de la resta, que eso lo venimos haciendo, y bueno, y ahí derivamos x con respecto de x cuadrado sobre 2, y 2 con respecto de x, 2x. Eso ahora evaluado en mu y 4. Esto, cuando realicemos esta resta, nos va a quedar una expresión así. Mu al cuadrado menos 4 mu sobre 12 es igual a un medio. Entonces, bueno, esto es muy particular del ejercicio, pero, o sea, no siempre lo van a tener que hacer, pero acá queda una expresión cuadrática. Y las expresiones cuadráticas, acá no vi ninguna forma de resolverla factorizando, así que vamos a tener que aplicar la resolvente. Si se acuerdan, la fórmula de la resolvente era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, donde en nuestra función sería mu, b sería 4 y b sería menos 4 y c sería menos c. Entonces, aplicada a la función nuestra, la fórmula quedaría como está planteada ahí. 4, que sería menos 4, más menos b al cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, acá quedó, no está bien puesto, me faltó el menos 4 por a por c, que sería menos 4 por 1, por menos 6, entonces queda menos 4 por menos 6, sobre 2 por 1, que sería nuestro mu. Entonces, resolviendo esto nos queda 4 más menos la raíz cuadrada de 40 sobre 2. Y acá vamos a tener dos resultados. Vamos a tener 2 más la raíz cuadrada de 10 o 2 menos la raíz cuadrada de 10. Pero nosotros no podemos tener dos resultados para nuestra media, porque mediana hay una sola. Entonces, la raíz cuadrada de 10, a ver, la saco ahora más o menos, es aproximadamente 3,16. Y nosotros no podemos tener una mediana negativa, por ejemplo, que es el caso de mu sub 2. 2 menos 3 ya es un número negativo y no podemos tener una mediana negativa. Entonces, el valor, ¿por qué no podemos tener una mediana negativa? Porque dijimos que x va entre 4 y 6, así que no nos puede dar un número como menos 1, menos 3, qué sé yo. Entonces, con mu sub 1 nos va a quedar un valor aproximadamente 5,16, que está entre nuestros límites. Entonces, ahí concluimos que la mediana de x es 2 más la raíz cuadrada de 10. ¿Alguna duda? Fui muy rápido de nuevo. Bueno, seguimos entonces. El inciso D nos pide calcular la varianza de la variable. En este caso, nosotros vamos a tener que calcular la esperanza, ya que estamos hablando de una variable aleatoria continua, y tenemos una función de densidad planteada. Entonces, yo primero voy a calcular la esperanza de x, que la fórmula de la esperanza de x sería la integral de todo el soporte de la función, o sea, de infinito menos infinito, de x multiplicado por la función. Lo voy a repetir porque capaz fue medio rápido, pero sería la integral desde el límite superior y el límite inferior de la función nuestra multiplicado por x, que es lo que está planteado ahí, con respecto de la variable, ¿no? Con respecto de x en nuestro caso. Entonces, derivamos
Y cuando derivemos, que yo acá lo salteé porque, bueno, es más de lo mismo. O sea, van a tener que sacar un sexto afuera, que es la constante, y van a tener que hacer la derivada de x por x menos 2. Queda 46 novenos. No quería gastar mucho tiempo en cálculo, pero bueno, eso es cálculo solamente. Y luego sacamos la esperanza de x al cuadrado, que la esperanza de x al cuadrado no es más que la misma expresión, pero en vez de utilizar x multiplicado por nuestra función, es x al cuadrado multiplicado por nuestra función. Bueno, integramos de nuevo y queda 238 novenos. Y ahora, nosotros no, en el punto 1 de este inciso, que nosotros sacamos la esperanza de x, nosotros no vamos a usar la esperanza de x en sí, sino en nuestra fórmula para sacar la varianza, vamos a sacar la esperanza de x al cuadrado. Entonces sería 46 novenos al cuadrado. Entonces la varianza quedaría planteada como 238 novenos, que es lo que sacamos en la parte 2, menos la esperanza de x al cuadrado, que sería 46 novenos al cuadrado. Ese sería nuestro resultado final, 26 sobre 81 avos. ¿Alguna duda? Profe, ¿hay que Sí. expresarlo así en fracción o se puede expresar en decimal? Eso lo sabe mejor la profesora, porque no sé si van a tener choice o cómo va a ser, pero Sí, va a ser con opciones de la misma forma que el primero, de manera que ustedes fíjense en función de cómo tengan las opciones, ¿sí? O sea, ambos resultados son equivalentes, pero dependerá de la opción, puede estar expresado en decimales o puede estar expresado como fracción, ¿sí? Gracias. bien. Bueno, seguimos si no hay dudas con respecto al ejercicio. Bueno, ahora pasamos al ejercicio 2, que nos da una variable aleatoria x, cuya función de probabilidad está dada por p de x es igual a y más 2 sobre 15 para distintos valores de x, que si ahora nos fijamos, ya no estamos trabajando con una función continua, sino que ahora es una función discreta, porque ya no tenemos que nuestra variable se maneja entre dos valores, sino que ahora nuestra variable tiene valores específicos, nuestra función tiene valores específicos para valores específicos de la variable. O sea, yo ahora no tengo que llevar entre menos 1 y 3, por ejemplo, sino que toma valores específicos, menos 1, 0, 1, 2 y 3, y va a ser 0 para cualquier otro valor. Si yo tengo el valor menos 1.3, por ejemplo, va a ser 0 la función en ese punto. ¿Quedó claro? Porque ahora estamos con función discreta. Tenemos una función de probabilidad, ya no tenemos una función de densidad. Entonces, bueno, el primer inciso nos pide determinar la probabilidad de que de que 0 sea menor o igual a x y que 2 sea mayor a x. Entonces, para calcular esto, yo hay dos formas. Yo les planteé acá las dos formas que hay. Uno es utilizar las probabilidades acumuladas, que es el punto 1 acá que les puse, sería la primera forma, que la probabilidad acumulada que yo utilicé es cuando la probabilidad acumulada cuando y toma el valor 1. ¿Por qué? ¿Por qué no puse el valor 2 y me dice que tiene que ser menor a 2? Porque me dice que tiene que ser explícitamente menor a 2, no menor o igual. Entonces el valor más cercano a 2 es 1. Y ese va a ser como el límite superior de la función. Entonces si yo lo viese en un gráfico, el valor 1 es el más cercano a 2 sin tomar 2. Entonces, a ese valor yo le voy a restar el valor donde la probabilidad acumulada, el valor de cuando y, o sea, nuestra variable, toma el valor menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué no tomé el de 0? Porque ahí me dicen explícitamente que sea mayor, o sea, que x ahí tiene que ser mayor o igual. Entonces yo tengo que tomar ese valor 0, no lo puedo restar. Entonces, cuando yo reste,
Si yo restase 0, por ejemplo, si pusiese menos la probabilidad acumulada en 0, estaría restando 0. Entonces el valor más cercano, menor a 0, es menos 1. No sé si se entendió porque fue medio un lío. Pero si necesitan que lo diga de nuevo, lo digo. Y bueno, y ya que ya planteé mis límites superiores e inferiores de probabilidad acumulada, lo único que queda es reemplazar los valores de y en mi fórmula, en mi función de probabilidad. Entonces, si yo tengo la probabilidad acumulada de 1, acá tengo que reemplazar 1 en mi función, o sea, y lo reemplazo con 1, me quedaría 1 más 2 sobre 15, perdón, eh, está mal puesto ahí. No es 1 más, no es 6 quinceavos, es 3 quinceavos, acá. Entonces sería 1 más 2 sobre 15, sería 3 quinceavos, acá no va a 6, sería 3 quinceavos, menos 1 dijimos que es acá la probabilidad acumulada, sería menos 1 acá. Sería menos 1 más 2 es 1 sobre 15. Entonces me quedaría 3 quinceavos menos 1 quinceavos, me quedarían 2 quinceavos. Este valor no está bien. Sería 2 quinceavos. Y bueno, la otra forma es la probabilidad de 0. Bueno, me parece igual que aquí hice algo mal, porque debería dar igual, o sea, esto está bien. Ahora vamos de nuevo. Primero tenemos que sacar la probabilidad acumulada de 1. Sería... Sí, no sé por qué me da diferente acá. Me dan diferente los dos resultados. Pero bueno, a ver, vamos con la segunda forma de hacerlo, que sería, ya lo vamos a volver a hacer esto bien, así no hay dudas. Pero la segunda forma de hacerlo sería la probabilidad, bueno, de nuevo de 0 menor o igual a x y x menor a 2, tendríamos que tomar la probabilidad de x cuando es igual a 0, o sea que bueno, tenemos que x tiene que ser menor o igual a 0, y sería 2 quinceavos, porque acá cuando x es 0, y es 0, perdón, nos queda 2 sobre 15, y eh, acá cuando x es igual a 1, nos queda 3 sobre 15. Y ya sé que es lo que hice mal en esta primera parte, que estaba tomando los valores de la probabilidad cuando y era igual a 1, y no está bien. O sea, tendría que tomar la probabilidad acumulada hasta que y es igual a 1. Así que bueno, vamos de nuevo, así no... A ver, borren lo que dije que estuvo todo mal. Esto, bueno, tenemos dos opciones para calcular la probabilidad de que 0 sea menor o igual a x menor a 2. Entonces vamos de nuevo. La probabilidad de que 0 sea menor o igual a x y que x sea menor a 2, acá tenemos que poner el límite superior, toda la probabilidad acumulada, ahora sí, de que hasta cuando y toma el valor 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que primero tomar la probabilidad de y igual a menos 1, 0 y 1. Entonces, cuando es menos 1, va a ser el valor 1 quinceavo. Cuando es 0, va a ser 2 quinceavos. Y cuando es 1, va a ser 3 quinceavos. Entonces, sumando esa probabilidad acumulada, va a ser 6 quinceavos. Ahí está, ¿se entendió? Eso porque les hice medio un lío antes. Bueno, cualquier cosa, lo digo una vez más para que quede claro. Esta es la probabilidad acumulada hasta 1. ¿Por qué 1? Porque tiene que ser estrictamente menor a 2 el valor de x. Entonces, tomo desde, o sea, toda la probabilidad acumulada hasta 1, que sería menos 1, 0 y 1. Entonces, sumo esas probabilidades. Menos 1 más 2 sobre 15 es 1 sobre 15. 0 más 2 sobre 15 es 2 sobre 15. Y 1 más 2 sobre 15 es 3 sobre 15. Si sumo esas tres probabilidades, me queda 6 sobre 15. Ahora, necesito la probabilidad acumulada hasta menos 1, que no va a ser más que la probabilidad en menos 1. ¿Y cuánto es eso? Menos 1 más 2 sobre 15 es 1 sobre 15. Y ahí quedó mi valor cuando x está entre 0 y 2.
y es igual a 0 y 2 estrictamente menor a 2. Bueno, cualquier cosa, escriben Profe, en ahí el chat. no da Sí, un tercio ese resultado. ¿en 6 dónde? sobre 15 menos 1/15. No. 6 es lo mismo que 6 menos 1. O sea, acá los denominadores son iguales. 6 menos 1, 5 sobre 15. Ah, vos me decís si da un tercio. Claro, claro. Sí, sí, o sea, lo podés simplificar. A ver. Un tercio puede quedar. Sí, sí, sí. Yo se los dejé así, pero sí. Bueno. eh, y bueno, y la otra forma de que sea 0 menor o igual a x menor a 2 es tomar las probabilidades, ahora sí las probabilidades exactas en cada punto, o sea, la probabilidad cuando x es igual a 0, porque, o sea, ¿por qué hacemos la probabilidad cuando x es igual a 0 más la probabilidad cuando x es igual a 1? Porque esa sería nuestra probabilidad acumulada que necesitaríamos eh, porque como no necesitamos el 2 y es una variable discreta, solamente hacemos la suma de esas dos probabilidades, que x cuando es igual a 0, nuestra probabilidad nos queda 0 más 2 sobre 15, 2 quinceavos, y cuando es igual a 1, nos queda 1 más 2 sobre 15, 3 quinceavos. Nos queda 5 quinceavos, o bueno, como dijo el compañero, un tercio. ¿Quedó claro el ejercicio del inciso? ¿Hay alguna duda? Bueno, sigo. Ahora nos pide eh, nos pedía calcular la esperanza de la variable, que en nuestro caso es igual a mu, porque estamos usando una variable discreta. Cuando tenemos una variable discreta no va a ser igual el cálculo cuando tenemos una variable continua. Entonces, el cálculo es todos los valores que toma nuestra variable multiplicado por la probabilidad que toma nuestra variable. Entonces, en nuestro caso, eh, que tendríamos, si vuelvo para atrás, así tenemos la función cerca, vemos que todos los valores que toma nuestra variable son -1, 0, 1, 2 y 3, y bueno, y el valor que toma la variable en ese punto. Entonces, tenemos -1 por un quinceavo, porque cuando la variable toma el valor -1, nuestra función toma el valor un quinceavo, 0, que bueno, esto se puede omitir, pero cuando nuestra variable toma el valor 0, nuestra función toma 2 quinceavos, y bueno, y así, 1, 2 y 3, que son los diferentes valores, estos son todos los valores que toma nuestra variable, y bueno, realizamos la multiplicación y nos queda que la esperanza de x es igual a 5 tercios. ¿Qué es la esperanza de x? Es el valor que se espera que tome nuestra variable. No es expresamente lo mismo que la media, pero ¿por qué en este caso decimos que es igual a la media? Porque es el valor medio si tomamos eh, las probabilidades asignadas a cada valor. Porque yo no estoy haciendo -1, más 0, más 1, más 2, más 3, dividido 4, dividido 5, perdón, que son la cantidad de datos que tenemos, de números que puede tomar nuestra variable. Entonces es el valor esperado de nuestra función, teniendo en cuenta sus respectivas probabilidades. ¿Quedó alguna duda con este inciso? No, bueno. El inciso D nos pedía calcular la varianza de x. Entonces, la varianza de x la vamos a poder calcular de dos formas. Una es la fórmula más tradicional, que es la sumatoria de todos los valores de x menos la media al cuadrado por la probabilidad de cada x. O sea, por la probabilidad asignada a cada x. Entonces, como dijimos antes, nuestra media, cuando estamos hablando de variables discretas, tenemos una función de probabilidad de este tipo, es igual a nuestra esperanza. Entonces, la esperanza ya la calculamos. Entonces, aplicando la fórmula, nos quedan todos los valores, o sea, -1, 0, 1, 2 y 3, menos la esperanza, que es igual a la media, 5 tercios, al cuadrado, todo esto multiplicado por la probabilidad asignada
a cada valor, o sea, menos 1 un quinto, 0, 2 quintos, menos 1 un quinceavos, 0, 2 quinceavos, 1, 3 quinceavos y así. Entonces, resolviendo esta fórmula, nos da que la varianza es de 1,55. A veces se los planteé con decimales y a veces se lo planteé como fracciones. Como dijo la profe, van a tener las choice, ya sean fracciones o decimales, es lo mismo. O sea, el resultado está bien, ya sean fracciones o en decimales. Entonces, otra forma de calcular, como les planteé antes, es con la fórmula que usamos antes, que lo usamos también en una variable continua. Se puede usar también en variables discretas, con la esperanza. Entonces, a ver, acá no puse el cálculo de cómo se calcula la esperanza de x al cuadrado, pero si volvemos antes, como calculamos la esperanza normal, acá, ¿cuál sería la diferencia entre el cálculo de la esperanza de x y la esperanza de x al cuadrado? Que todos los valores que tomó x, o sea, menos 1, 0, 1, 2 y 3, deberían estar al cuadrado. O sea, menos 1 sería 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Pero las probabilidades quedan igual. ¿Queda claro eso? Bueno. Entonces, calculando esa esperanza, a esa esperanza deberíamos restarle la esperanza que habíamos calculado antes, elevada al cuadrado, que era 5 tercios. Y bueno, y la esperanza de x al cuadrado, que ya les dije cómo se hace, es 13 tercios. Y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Es una buena forma de, si tienen tiempo, verificar que el resultado que les dio esté bien, ya sea haciendo la primera y después la otra fórmula, o como quieran. Bueno, ¿quedaron algunas dudas? ¿Alguna duda de ese ejercicio? Que tuve ahí un problemita. ¿No? Bueno, paso al ejercicio 3, que es un ejercicio ya fuera de funciones de probabilidad. Nos dice el ejercicio: dado que la activación de alarmas por error genera serios inconvenientes por el mal uso de las fuerzas policiales, el usuario de la alarma está obligado a responsabilizarse de la multa que cobra el gobierno por falsas alarmas. En este sentido, se ha observado que el 20% de las activaciones de alarma no tienen un motivo real. Si se selecciona una muestra de 15 activaciones de alarma, calcular la probabilidad que, y nos pide calcular 3 probabilidades. ¿Alguien me puede decir qué modelo estadístico se puede utilizar en el cálculo de estas probabilidades? Puede ser que sea el binomial, ¿Por qué? porque hay dos categorías, las alarmas que no tienen motivo real y el 80% que sería el complemento, que sí tienen un motivo real. Muy bien, sí. Estamos en presencia de un modelo binomial, porque muy bien dijo la compañera, hay solamente dos estados de la naturaleza. O sea, o las alarmas tienen un motivo real o no. Entonces, ahora, para plantear nuestros datos, tenemos dos. Disculpa, Lucio, otra aclaración también ahí cuando tengan que identificar el modelo binomial, perdón que me meta, pero así vamos completando. Tengan en cuenta que la diferencia fundamental del modelo binomial con el Poisson, que si bien los dos corresponden a variables aleatorias discretas, es que en el binomial hay un n fijo, ¿sí? En este caso, el n es igual a 15, que son las 15 activaciones que se han tomado en la muestra, ¿sí? La diferencia, justamente, una diferencia importante con el modelo de Poisson es que en Poisson no hay un n fijo, ¿sí? Porque el espacio muestral, ustedes habrán leído en el material, es un espacio muestral infinito numerable, o sea, tiene primer elemento, segundo, tercero, pero no se sabe cuál es el último elemento posible en un modelo de Poisson. Entonces, otra cuestión importante para distinguir entre esos dos modelos, que corresponden, como les decía, a variables discretas, es fijarse si tienen un n fijo, como en este caso, o el n se desconoce, ¿sí? Eso nada más. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, vamos al primer inciso, que nos pide que calcular la probabilidad que a lo sumo 12, pero como mínimo 5 activaciones
sean incorrectas. ¿Cuál va a ser la probabilidad? Entonces, bueno, ya hablamos de esto, pero el problema de las alarmas, como dijimos antes, puede presentarse de un modelo binomial, ya que las alarmas pueden haberse activado de forma errónea o no. Solamente hay dos estados excluyentes con una muestra igual a 15, que como dijo la profe, es fija, no varía. Entonces, podemos definir a P igual a 0,2, que sería la probabilidad de que la alarma sea activada sin motivo real, y a 1 menos P o Q a 0,8, que sería la probabilidad de que la alarma sea activada con motivo. Entonces, como a nosotros nos pide calcular la probabilidad de activaciones incorrectas, la probabilidad que vamos a usar nosotros en nuestra probabilidad de éxito va a ser de 0,2, porque estamos calculando las incorrectas. Entonces, ahora planteamos la probabilidad a calcular, que va a ser, bueno, como nos marca el ejercicio, la probabilidad de que 5 sea menor o igual a x y que de x sea menor o igual a 12. ¿Por qué? Porque nos pide a lo sumo 12, o sea, 12 está incluido, a lo sumo 12, pero como mínimo 5. Entonces, ambos extremos están incluidos, como mínimo 5 y a lo sumo 12. Entonces, yo acá puse todos los valores que deberían poner en el software, que bueno, la profe al principio de las clases le dijo que le iban a dar la salida del infostat, bueno, que sería la muestra igual a 15 y la probabilidad igual a 0,2, la probabilidad de éxito de que sean incorrectas las alarmas. Entonces, ahora deberíamos calcular toda la probabilidad acumulada hasta 12, porque como dijimos antes, lo tenemos en cuenta el 12 dentro del intervalo, menos la probabilidad acumulada hasta que x sea menor o igual a 4. ¿Por qué 4 y no 5? Lo mismo que dijimos en un ejercicio pasado. Porque al 5 tenemos que tenerlo dentro de nuestra probabilidad. Entonces, si ponemos, por ejemplo, si restamos x menor o igual a 5 o x menor a 5, estamos dejando afuera datos que nosotros queremos calcular dentro de nuestra probabilidad. Entonces, poniendo estos datos en el infostat o en el software que utilicen, nos va a dar que la probabilidad de que x sea menor o igual a 12 es 1, y la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 es de 0,83577. Restamos y nos da 0,16423. Bueno, lo más importante es que entiendan el cálculo, o sea, el planteamiento de la probabilidad, porque de ahí a poner los datos en el software es lo más fácil. ¿Quedó claro por qué usamos estas dos probabilidades? Bueno, Sí. sigo, cualquier cosa me interrumpen, no hay problema de volver atrás ni un ejercicio anterior. Entonces, bueno, el inciso B nos pedía calcular la probabilidad de que menos de 7 activaciones sean por motivo real. O sea, antes nos pedía activaciones incorrectas y ahora por motivo real. Entonces, como ahora cambia nuestra probabilidad de éxitos, como buscamos activaciones por motivo real, antes buscábamos incorrectas, cambiamos nuestro P igual a 0,2 por nuestro Q igual a 0,8. Entonces, bueno, nos dice que menos de 7 activaciones sean por motivo real. O sea, menos de 7. No se incluye el 7, entonces la probabilidad de X menor a 7. Entonces, acá les puse todos los datos que deberían poner en el software. Sería la muestra igual a 15 y la probabilidad ahora de 0,8. Entonces, nosotros deberíamos buscar la probabilidad de X menor o igual a 6. Porque nosotros no buscamos o sea, no ponemos la probabilidad de X menor a 7 ni menor o igual a 7, porque queremos toda la probabilidad acumulada hasta 6. ¿Se entiende eso? Porque este es más directo Sí, el profe. ejemplo. Bueno, entonces insertando los datos en el software nos da la probabilidad, una probabilidad muy baja de 0,00078. También cuando hacen estos ejercicios sirve mucho ver los datos que tienen, porque por ejemplo, si acá me hubiese dado una probabilidad muy alta, yo me preguntaría si puse bien los datos, porque por ejemplo, si dijimos que menos de 7 activaciones sean por motivo real y el ejercicio me da que el 80% de las activaciones con una muestra de 15 son correctas, es medio raro entonces que menos de 7 activaciones sean por motivo real. Así que bueno, ¿quedó claro eso? Bueno, sigo. Y me pide al último, ¿cuál es la cantidad esperada de activaciones correctas? O sea, me está pidiendo la esperanza. Que la esperanza en el modelo binomial no es más que
la cantidad de la muestra multiplicada por la probabilidad de éxito. Y como a mí me piden las activaciones correctas, yo no ¿qué probabilidad utilizaría? ¿0,2 o 0,8? Si me piden... ¿Cómo? 0,8. Sí, muy bien. Porque me piden la cantidad esperada de activaciones correctas. Y a nosotros, bueno, ya nos dijeron en el planteo del problema que 0,8 va a ser la probabilidad de éxito de activaciones correctas. Entonces esto va a ser nuestra muestra 15 multiplicado por 0,8, que eso no es más que 12. Y bueno, eso sería todo. No sé si quedó alguna duda, si quieren que revisemos algún ejercicio, algún inciso. Que realicemos de nuevo algún problema, nada. Bueno. No hay ninguna duda, chicos, pregunten con tranquilidad, así aprovechamos también para que no queden dudas para el lunes. Profe, en el PDF que pasó sobre los ejercicios de repaso, ¿hay uno que tenga modelo normal? Sí, ahora vamos a trabajar, ahora va a seguir Juan, va a presentar los otros dos ejercicios que estaban ahí en el práctico de repaso y uno de ellos es normal. Ah, bien, bien, gracias. Bueno. Bien, antes que Lucio saque el PowerPoint, ¿alguna otra duda? Así volvemos, ya que está en pantalla la presentación, si hay dudas, aprovechamos y volvemos ahora antes de que empiece Juan. Bien. Bueno, entonces Lucio, deja de presentar, yo voy a compartir pantalla para mostrar la presentación de Juan. ¿Me escuchan, chicos? Mariana, ¿me escuchas? Sí. Bueno, conmigo vamos a ver el ejercicio 4 y el ejercicio 5 de repaso. El ejercicio 4 dice, el director de una empresa proyecta que las ganancias semanales de un programa de lotería de fútbol que ha propuesto serán de 10 millones de pesos promedio, los cuales serán destinados a programas educativos, entre paréntesis, con una desviación estándar de 2,5 millones de pesos. De acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen, ¿a qué modelo de probabilidad respondería según lo que dice el enunciado? Normal. Sí, es una distribución normal porque le está dando como dato la media aritmética, que es el promedio, y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Además, como la variable está expresada en pesos, es un típico caso de variable continua. Por lo tanto, sería, en este caso, que tiene que aplicar la distribución normal. Continúa diciendo el ejercicio o el enunciado. Suponiendo que las ganancias semanales siguen una distribución de probabilidad normal, punto A. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana cualquiera las ganancias sean al menos 8 millones de pesos?
Entonces nosotros tenemos como datos la media, que es mu, igual a 10 millones de pesos, la desviación estándar, que es 2,5 millones de pesos. Para resolver y averiguar las probabilidades, nosotros tenemos que calcular un valor z, que ese proceso se llama estandarización, que es igual a x menos su media dividido su desviación estándar. En este caso sería 8 menos 10, todo dividido 2,5. Nos da como resultado menos 0,8. Entonces tenemos que averiguar la probabilidad de que x sea mayor a menos 0,8. Eso de acuerdo a la salida de Infostat, que están en la filmina siguiente, lo pueden, de acuerdo a los datos que les da, en menos 0,8, la probabilidad para un valor mayor que eso es 0,7881. O también, por simetría, lo pueden calcular como la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,8, pero positivo. O sea, el que era negativo lo transforman en positivo y lo que era mayor o igual lo transforman en menor o igual. Eso es por la simetría o la forma en espejo que tiene la distribución normal. Y también en la salida de Infostat, si ustedes se fijan, lo que es menor para 0,8 positivo le da 0,7881. O sea, de cualquiera de las dos formas está bien que ustedes lo resuelvan. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, punto B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en una semana cualquiera las ganancias estén entre 9,5 y 13,5 millones de pesos? En este caso, lo que tiene que averiguar es una probabilidad que esté encerrada entre dos valores, 9,5 y 13,5. O sea, la probabilidad de que x sea mayor a 9,5 y menor a 13,5. En este caso tienen que calcular dos valores de z, porque tienen dos valores de x, aplicando la fórmula de z, o sea, estandarizando. El que corresponde a 13,5 se aplica en la fórmula, les da 1,4, y el que corresponde a 9,5 les da 0,2 negativo. Entonces lo que les queda es que ahí hay un error en el PowerPoint, dice probabilidad de que x sea mayor a menos 0,2 y menor a 1,4, y es z, porque ya están estandarizados. Sí, en todo lo que sigue, digamos, está mal ahí, no son X, sino son valores de Z. Yo cuando le Son de suba z, perdón. el power a la carpetita, digamos, de la clase práctica, lo voy a corregir a eso, porque una vez que ustedes aplican la fórmula de estandarización, ya no dejan de trabajar con la variable original X y pasan a trabajar con la variable estandarizada, ¿sí? Con la Z. Sí. Continúa, Juan. Les queda la probabilidad de que z, sea mayor a menos 0,2 y menor a 1,4. En este caso, tienen que calcular la probabilidad encerrada entre esos dos valores, y lo que se suele hacer, o lo que se hace, es calcular la probabilidad que tienen hasta el más grande, o sea, hasta 1,4,
y le restan la probabilidad acumulada hasta el 0,2 negativo. Ahí en la filmina también tienen la salida de Infostat, donde la probabilidad acumulada hasta el 1,4 es 0,9192. Hasta menos 0,2 es 0,4207. Entonces, a 0,9192, que es la probabilidad acumulada hasta el 1,4, le restan la probabilidad acumulada hasta el 0,2 negativo, que les da 0,4207. Por lo tanto, el resultado sería 0,4985. Esa sería la probabilidad encerrada entre esos dos valores de z que se correspondían con los valores de x originales, que eran el 9,5 y el 13,5. Lo pueden dejar planteado de cualquiera de las dos formas, ya sea para ya los valores de z o para los valores que correspondían a x. Bien, seguimos. El punto C dice, por encima de qué valor se encuentra el 2,5% de las ganancias. Entre paréntesis les pone valores altos de las mismas. Bien, entonces acá tenemos que averiguar por encima de qué valor de la variable x se encuentra el 2,5% de las observaciones. Si por encima de un cierto valor tenemos el 2,5, por complemento de la distribución normal, por debajo de ese valor y acumulado vamos a tener el 97,5 restante. Eso lo saco porque por debajo de toda la distribución normal nosotros tenemos el 100% de las observaciones. Por lo tanto, si por encima de un valor tenemos el 2,5, por debajo, 2,5%, por debajo de ese valor vamos a tener el 97,5 restante. Entonces nosotros tenemos que averiguar, para determinar ese valor de x, primero el valor de z, para que después, despejando de la fórmula, obtengamos el valor de x. O sea, tenemos que buscar un valor de z hasta el cual nos conviene. Tenemos acumulada una probabilidad de el 97,5%, o sea, 0,975. Esas probabilidades se las van a dar a ustedes, o le van a dar varias probabilidades, y ustedes tienen que ver cuál es la que corresponde. En este caso, la probabilidad que tenemos acumulada es 0,975, en donde el valor de z que le corresponde es 1,96. Entonces ya tenemos el valor de z, que sería 1,96. Pero nosotros no necesitamos el valor de z, sino que queremos averiguar el valor de x, que es el valor de la variable. Entonces, despejando en la función de z, nos quedaría que x sería mu más z por sigma, donde el valor de mu ya lo teníamos, que es 10. El valor de z lo averiguamos, es 1,96. El valor de 1,96, que ahí preguntan en el chat, es el valor de z que le
que corresponde a una probabilidad acumulada de 0,975. Eso se los van a dar una serie de probabilidades con el correspondiente valor de Z y ustedes van a tener que ver qué valor de Z corresponde en función de la probabilidad que tengan. Bueno, entonces aplicando la fórmula de X, teníamos que mu era 10, más Z que era 1,96 por sigma que era 2,5, nos da que el valor de la variable es 14,9. Eso significa que por encima de ese valor, 14,9 millones de pesos, se encuentra el 2,5% de las observaciones o de los valores de la variable. ¿Se entendió cómo lo resolví? Bien. Sí, profe. Si no hay ninguna duda, pasamos al punto D. Dice, ¿entre qué límites simétricamente distribuidos respecto de su media se encuentra el 89% de las ganancias? Es decir, nos está preguntando entre qué valores de la variable X se encuentran el 89% de las observaciones, que nos aclara que están simétricamente distribuidos respecto de la media. O sea que esos dos valores de X, uno por encima y otro por debajo, van a estar a igual distancia de la media. Bien. Si nosotros entre esos dos valores tenemos el 89% de las observaciones, quiere decir que por afuera tenemos el 11% restante, que está distribuido en dos extremos, el extremo derecho y el extremo izquierdo, o sea, en la cola derecha y en la cola izquierda de la distribución normal. O sea, quiere decir que en cada una de esas colas vamos a tener el 5,5% de las observaciones, que sería ese 11% restante dividido o distribuido en dos. Lo que es recomendable acá, para obtener los valores de X, primero tenemos que buscar los valores de Z. Es buscar el valor de Z positivo, que sería el Z sub 2. Hasta ese valor de Z sub 2, yo voy a tener, o vamos a tener, el 89% de los valores, que es lo que estaba encerrado en dicho intervalo, más el 5,5% que se le suma, que estaría en la cola izquierda. O sea, si computamos toda la distribución normal hasta ese valor Z sub 2, tendremos acumulado el 94,5% de las observaciones, que en términos de probabilidad sería 0,945. Bien, entonces el valor de Z, tal cual tenemos acumulada esa probabilidad, que también se los van a dar o le van a dar una serie de valores y ustedes van a tener que determinar cuál es el que corresponde, es 1,60. Ese 1,60 le está diciendo que hasta ese valor ustedes tienen acumulada una probabilidad de 0,945. Bien, el otro valor de Z, que sería el Z sub 1, que le correspondería al otro valor de la variable, por simetría, ese valor de 1,60 de Z surge de
o es el valor de Z que se corresponde con una probabilidad acumulada del 94,5% o de 0,945, que era el 89% más la mitad del 11% que quedaba afuera. ¿Se entiende la respuesta? No me acuerdo quién es que preguntó. Bien, entonces averiguamos el valor positivo de Z, el valor negativo es el mismo, sino que con el signo contrario, por la simetría de la distribución normal. Entonces, una vez ya obtenido los valores de Z, lo único que tenemos que hacer es obtener los valores de X. Como hicimos en el inciso anterior, despejando de la fórmula de Z, obtenemos los valores de X. Que para X1 sería mu menos Z por sigma. Reemplazamos, nos da 6. Y el valor de Z positivo lo sumamos, una vez multiplicado por sigma, se lo sumamos a mu. Y operando matemáticamente nos da 14. Esto significa que entre los valores Sí, repito, entre 14 y 6, digamos que serían los valores originales de la variable, entonces queda comprendido el 89% de las observaciones, ¿sí? Sí, se me había apagado el micrófono. Ah, bueno. Sí, como dijo la profesora, es eso, entre 6 y 14, valuado en millones de pesos, de los valores originales de la variable, se encuentra el 89% de las observaciones. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿Alguna duda? No, Si no, profe. pasamos al ejercicio 5. Bien. Ejercicio 5 dice: una empresa de servicio de monitoreo de alarmas detecta esporádicamente intentos de siniestros en los hogares vigilados. La cantidad de incidentes de este tipo es, en promedio, de 3 por año. Entre paréntesis, considera un año igual a 360 días. Bien, en base a los datos que les da, ¿qué distribución o qué modelo de probabilidad se corresponde? ¿O consideran ustedes que es el adecuado a aplicar en este caso? Puede ser el modelo Poisson, ¿Por qué? porque mide la cantidad de incidentes que ocurren por año. Bueno, es Poisson. Se le apagó el micrófono, profe, creo. Está sin micrófono, Juan. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien. Sí, es una distribución de Poisson porque les da como dato solamente el promedio. Además, les dice que suceden de manera esporádica. O sea, quiere decir que no tienen un comportamiento definido.
los sucesos o la ocurrencia de los eventos. Por eso es distribución de Poisson. O sea, no tienen un comportamiento en el cual Bueno, me parece que se le cortó a Juan. Sigo yo. Se trata de una distribución de Poisson acá estoy de fundamentalmente vuelta. por... Ah, bueno. Termino yo la introducción, Juan. Fíjate que Bueno, funcione todo bien. Que se trata de una distribución de Poisson fundamentalmente porque es una variable discreta la que se está midiendo y asociada a un intervalo de tiempo, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que el otro modelo para variables aleatorias discretas era la distribución binomial, que yo también intervine en el ejercicio de binomial y les comenté que justamente una característica de la binomial es que el n es fijo, en cambio en la Poisson hay un n indeterminado, ¿sí? Pero ambas corresponden a variables aleatorias discretas. El caso típico de la distribución de Poisson es cuando se miden sucesos o eventos asociados a algún intervalo de tiempo, de espacio, por ejemplo, en algunos otros casos. Lo más común es que se midan en función del tiempo, pero también hay otros casos de la distribución de Poisson donde, por ejemplo, la cantidad de eventos está asociada a un intervalo espacial, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con una variable discreta que corresponde a eventos que suceden en un intervalo de tiempo determinado, en general se asocia con el modelo Poisson. En este caso no van a tener el n como dato, porque decíamos justamente que el n no es fijo, pero sí van a tener como dato el promedio de eventos por unidad de tiempo, que corresponden a el parámetro de la distribución, que en este caso es lambda, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos con esa información uno puede identificar a partir del enunciado cuál sería, digamos, el modelo a aplicar o por qué corresponde aplicar el modelo Poisson, ¿sí? bien, Seguí, Juan, entonces con el ítem A. bien. Perdón, chicos. Bien, como le introdujo bien la profesora, corresponde a un modelo de Poisson. El ítem A pregunta, ¿cuál es la probabilidad en base a estos datos de que en un año no haya incidentes de este tipo? Como dice que no haya, ¿cuál sería el valor de X que se corresponde con esa enunciación? 0. Claro, Cero. el X en este caso sería 0. O sea, tiene que calcular una probabilidad puntual, que sería X igual a 0, con un lambda de 3. Que el valor obtenido aplicando de la fórmula de la distribución de Poisson, que bueno, como les dije, a ustedes les van a dar una serie de probabilidades y ustedes tienen que determinar cuál sería la correcta. En base a los datos, es 0,0498. La fórmula de la distribución de Poisson, ustedes la tienen en el teórico, era lambda a la x por e, o sea, el número e elevado a la menos lambda, y todo eso dividido x factorial. Se aplican esa fórmula, les da exactamente ese valor. O sea, una distribución bastante, o una probabilidad bastante sencilla en este caso. Como les dije, a ustedes les van a dar una serie de probabilidades y tienen que seleccionar cuál es la que consideran que es la correcta para este caso. Punto B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 8 meses se presenten al menos 3 intentos de siniestros? Bien, acá en este punto B hay una dificultad porque el lambda que les habían dado a ustedes era para 12 meses, o sea, para un año.
Y acá el intervalo de tiempo que les menciona es de 8 meses. Entonces lo que tienen que hacer es calcular un nuevo valor de lambda, que sería un valor proporcional, aplicando una regla de 3 simple. Si para 12 meses era de 3, ¿cuánto va a ser para 8? Esto lo tienen que hacer porque cambia el intervalo de tiempo en el cual se hace la medición y se quiere averiguar la probabilidad. Entonces, si quieren calcular la lambda proporcional para 8 meses, les va a dar 2. Repito, porque para 12 meses era 3, por lo tanto, ¿cuánto sería para 8 meses? Entonces tiene que, de acuerdo al enunciado, dice que se presenten al menos 3 intentos de siniestros. O sea, tiene que calcular la probabilidad de x mayor o igual a 3. Una forma de calcularlo es a 1, que es la probabilidad total, le restan lo que tienen acumulado hasta el 2. Entonces, haciendo esa diferencia, le queda desde el 3, inclusive para adelante. Ahí en la salida de Infostat, en la filmina siguiente, tienen el valor acumulado hasta el 2, con lambda también de 2. La probabilidad acumulada hasta el 2, con lambda 2, es 0,67, que restado a 1 les da 0,3233, que sería el resultado final. O sea, la probabilidad que les pedía para x más. Se corta, Juan, un poco. No, no se escucha bien, Juan. En todo caso, desconéctate y vuelve a conectarte. Yo sigo. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí. Ah, repito, el lambda lo tuvimos que transformar porque nos cambiaba el intervalo de tiempo. Inicialmente era de 12 meses y acá nos planteaba para 8 meses. Entonces tuvimos que aplicar una regla de 3 simple y para 8 meses el lambda era de 2. Nos quedó de 2. Bien. Teníamos que buscar la probabilidad para un valor de x mayor a 3, que lo resolvemos restándole a 1 lo que tenemos acumulado hasta el 2. En la salida de Infostat, que les decía, tienen el valor de lambda 2 y cuál es la probabilidad acumulada hasta un valor de 2, que es 0,6767. Que restándoselo a 1, que la probabilidad total nos queda 0,3233, que es lo que tenemos desde el 3, inclusive hacia adelante. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, profe. Bien. Vamos al punto C. El punto C nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre dos incidentes sucesivos pasen más de 90 días? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bien. Acá, en este punto C,
si ustedes lo ven bien, cambia el enunciado. Ahora no les dice que calculen la probabilidad de cierta cantidad de incidentes, sino que les invierte el enunciado. Dice que entre dos incidentes cualquiera tiene que pasar una cierta cantidad de tiempo, que en este caso serían 90 días. O sea, la variable ahora pasa a ser el tiempo, que es una variable de tipo continua. Por lo tanto, la variable que teníamos antes, que era discreta, que sería una distribución de Poisson, ahora se transforma en una continua, que la que corresponde a la distribución exponencial, que generalmente se emplea para determinar la probabilidad de que pase cierta cantidad de tiempo entre la ocurrencia de dos eventos. O sea, sería como una distribución de Poisson, pero aplicada o transformada en una variable ahora de tipo continua, que la que corresponde es la distribución exponencial. En la distribución exponencial, el parámetro fundamental o principal que ustedes tienen es el promedio, que se calcula, como lo tienen en la filmina, como 1 sobre lambda. O sea, sería la inversa del que teníamos en la distribución de Poisson, que ahí les da 3 sobre 360, le da 0,0083 periódico años, que sería la cantidad de tiempo que transcurre entre dos incidentes en promedio, en un lapso de 360 días. Entonces ahí tienen el parámetro fundamental o principal de la distribución exponencial, que es el promedio, que dijimos es 1 sobre lambda. Bueno, nosotros tenemos que calcular ahora la probabilidad de que pasen más de 90 días, sabiendo el promedio, que ya lo calculamos. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que t, que es el tiempo, sea mayor a 90. Bien. Acá pueden utilizar la fórmula de la distribución exponencial, que cuando es para valores mayores que algo, es e elevado a la menos lambda t. O sea, en este caso sería e elevado a la menos 0,0083 periódico por 90. Que se aplica en la fórmula, les da 0,4724. O también pueden usar la salida de Infostat, que se las van a dar, o les van a dar varias, y ustedes tienen que elegir cuál es la que corresponde. Y está en la última filmina, en donde tienen el valor de lambda, que yo les decía 0,008. Sí, ahí les van a pasar a las siguientes diapositivas. Ahí está puesta la de la salida de Infostat. Ah, bien. Entonces, en la salida de Infostat tienen el valor de x90, el valor de lambda, que yo les decía 0,0083 periódico, y tienen las dos probabilidades para x menor que o para x mayor que. En este caso tienen que elegir la x mayor que, porque es lo que él le planteaba en el enunciado del ejercicio. O sea, la de 0,4724. Esa sería la probabilidad en este caso de que entre dos incidentes pasen más de 90 días. Y como les dije,
Ahora en este inciso C se transforma en una distribución de tipo exponencial porque es una variable continua partiendo de una distribución o de un modelo que se aplicaba para variables discretas, que era el de Poisson. Bueno, chicos, con esto terminaríamos. ¿Hay alguna consulta? A ver, no vi ahí en el Ahí hay chat. uno en el chat, pero A ver. Profe, siempre que tengamos un lambda Poisson y que tengamos que utilizar el modelo exponencial, hay que calcular 1 sobre el lambda para aplicar la fórmula. Claro, sí. siempre que ustedes tengan el lambda, digamos, de la distribución de Poisson, lo que les conviene es convertirlo a el tiempo proporcional, digamos, en un intervalo de tiempo, digamos, 1 segundo, 1 minuto, según cómo esté expresada la pregunta. Supongamos que tenemos un lambda que es de 3, no sé, entran 3 llamadas a una central telefónica por hora, digamos. Bueno, si la pregunta de exponencial está expresada, por ejemplo, en minutos, lo que les conviene es, utilizando ese lambda que ustedes tienen por hora, transformarlo al minuto y expresarlo para 1 minuto. Entonces, cualquier pregunta de la exponencial que haga referencia a 10, 15, 20 minutos, lo que sea, ustedes multiplican el 15, 10 o 20 por ese valor que han obtenido para 1 minuto y les da el valor correspondiente a la distribución exponencial, ¿sí? Ahí pongo de nuevo la última firmina que me piden ahí, ¿es esta o la anterior? No sé cuál, la 10, me decían esta. Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? Ahí lo que ustedes, el lambda que ustedes obtuvieron o que yo obtuve es 0,008333, quiere decir que pasa esa cantidad de años entre un incidente y otro, de acuerdo a los datos que teníamos. Y como dijo la profesora, para calcular la probabilidad que teníamos que, nos pedía acá, a ese valor en el exponente lo multiplican por 90, que sería el valor al que esté elevado el número E. O sea, siempre el lambda que obtengan lo tiene que multiplicar por la cantidad de tiempo que les dicen en el exponente. Bien. Bueno, ¿quedó alguna duda, chicos? Yo después voy a subir la grabación y estas filminas que los chicos habían preparado con las correcciones que hemos ido, de los errores que hemos ido detectando, y cuando esté la grabación ya se la subo también al aula virtual para que puedan repasar durante el fin de semana para el lunes. ¿Hay alguna cuestión que me quieran preguntar del parcial o algo que haya quedado pendiente de esto? Escucho. Si quieren activar el micrófono y preguntarme, aprovechemos, porque sería la última instancia. Bueno, después a la tarde tienen la consulta por Telegram, pero esta sería, digamos, la última instancia ya para hacer consultas si es que tienen dudas o quieren consultar algo respecto de la parte organizativa del parcial. ¿No hay nada? Bien. Bueno, bárbaro, entonces nos vemos el lunes, entonces 12:45 para que podamos tomar asistencia y a las 13 horas ya pueden ingresar al cuestionario del segundo parcial, ¿sí? Cualquier duda que surja el fin de semana mientras estén estudiando, vamos a estar contestando las consultas a través del aula virtual, así que pueden consultar a través de ese medio, ¿sí? Bueno, buen fin de semana, nos vemos. Chao, profe, buen fin de. Chao. Bueno, chicos, muy bien, los dos estuvieron muy bien. A ver, detener la grabación.
Sí, bueno, como siempre surgen inconvenientes, pero bueno, mientras se pueden ir solucionando. Sí, eso